En medio del calor abrasador del desierto sirio, donde el polvo se aferra a la piel y el sol golpea como fuego divino, cabalgaba un hombre con el corazón endurecido. Su nombre, Saulo de Tarso, fariseo entre fariseos, guardián celoso de la ley, perseguidor implacable de aquellos que proclamaban al Nazareno crucificado como el Hijo de Dios. Sus ojos no conocían compasión, sus manos no temblaban al firmar órdenes de arresto, y su alma creía estar al servicio de Dios mientras derramaba la sangre de los que seguían a Cristo. No era un asesino común, era un soldado del sistema, con autoridad del Sanedrín, respaldado por los sumos sacerdotes. Cada grito de un creyente apresado era para él una victoria, pero esta no es la historia de un villano. Es la historia de un hombre que estaba a punto de perderlo todo, para ganarlo todo. Porque cuando Dios decide intervenir, no hay corazón tan endurecido que no pueda quebrarse, ni camino tan oscuro que no pueda iluminarse. Y ese camino comenzaba en Damasco. El camino a Damasco ardía bajo las pisadas del viaje. Saulo llevaba consigo cartas oficiales, permisos sellados con autoridad para arrestar a todo seguidor del camino, nombre con el que llamaban a los discípulos de Jesús. Su mente era una tormenta de argumentos. Se creía justo, se creía invencible, pero ignoraba que, en lo invisible, el cielo ya se estaba preparando para detenerlo. A cada paso, su destino se acortaba. A cada respiro, se acercaba al momento que cambiaría su vida y la historia del cristianismo. De pronto, a mitad del trayecto, el aire pareció detenerse. El calor del día cedió como si el tiempo mismo se hubiera suspendido. Y entonces, una luz volvió desde el cielo. No era un rayo común, era una luz tan intensa, tan pura, tan sobrenatural, que lo arrojó al suelo como si toda su fuerza se desvaneciera. Allí en el polvo, entre la confusión y el terror, escuchó una voz que no provenía de este mundo, una voz que perforó su alma. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?», respondió Saulo temblando con el rostro hundido en la tierra. El silencio duró apenas un instante, pero pesó como una eternidad. Y entonces la voz respondió: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». El corazón de Saulo se detuvo. La verdad lo golpeó con más fuerza que la luz. Jesús estaba vivo. Ese mismo Jesús que él había negado, rechazado y perseguido en sus seguidores, le hablaba cara a cara desde el cielo. Todo lo que creía saber se vino abajo. Toda su formación, su orgullo, su misión, quedaron en ruinas ante esa simple revelación. Dios no era solo una ley. Dios tenía un rostro. Y ese rostro era el de Cristo crucificado y resucitado. Aquel que él buscaba destruir era en realidad el Mesías que había prometido la salvación. Ciego por la intensidad de la luz, Saulo quedó en la oscuridad, pero por primera vez en su vida empezaba a ver. Sus ojos, abiertos de par en par, no veían nada. Todo era sombra, todo era oscuridad. Los hombres que lo acompañaban no entendían lo que ocurría. Oyeron una voz pero no vieron a nadie. Ayudaron a Saulo a incorporarse, pero ya no era el mismo hombre que había comenzado ese viaje. Entraron a Damasco, pero no como lo había planeado, no como luchador, ni con autoridad, sino guiado de la mano, como un niño, como un ciego que ha perdido el rumbo. 3 días pasó en ese estado, sin ver, sin comer, sin beber, solo, sumido en un silencio profundo, mientras en su interior se derrumbaban los muros de un alma que había vivido en guerra. Todo lo que fue, todo lo que fue, todo lo que creyó, estaba siendo desarraigado por una presencia que lo envolvía desde dentro. Y mientras su mundo interior era quebrado, Dios ya había comenzado la otra parte del plan. En otro rincón de Damasco, un hombre oraba en secreto. Su nombre Ananías.
fiel seguidor de Jesús, prudente, respetado por muchos, pero muy consciente del terror que Saulo sembraba entre los creyentes. Y fue en medio de esa oración que el Señor lo llamó por nombre. «Ananías». «Aquí estoy, Señor», respondió con humildad. Entonces Dios le dio una orden que estremecería cualquier corazón. «Levántate, ve a la calle llamada derecha y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso. Él ora y ha visto en visión que tú vendrás y pondrás tus manos sobre él para que recobre la vista». Ananías se quedó en silencio. Sabía quién era Saulo, sabía lo que había hecho. «Señor, ese hombre ha hecho mucho daño a tus santos en Jerusalén, y aquí también tiene autoridad para arrestarnos». Pero la respuesta de Dios fue clara, firme y profundamente reveladora. «Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los gentiles, reyes y los hijos de Israel». Ananías tragó saliva. El miedo seguía ahí, pero la obediencia fue más fuerte. Dios había elegido a Saulo, el perseguidor, para ser predicador. Ananías caminó por la ciudad con el corazón acelerado. Cada paso hacia la casa señalada era un acto de fe. ¿Y si era una trampa? ¿Y si era el final? Pero también sabía algo. Cuando Dios habla, su voluntad no falla. Finalmente llegó, golpeó la puerta. Y allí estaba Saulo, ciego, débil, silencioso, pero con el rostro inclinado, como si esperara desde hacía siglos. Ananías se acercó, extendió las manos temblorosas y con voz suave, pero cargada de autoridad celestial, dijo: «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Al decir esto, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo, y por primera vez en 3 días la luz volvió a tocar sus pupilas. Pero ya no era la misma luz que lo cegó. Era la luz de la fe. Saulo se levantó, recibió el bautismo, y con ello murió el perseguidor y nació el apóstol. La noticia se esparció como fuego en rastrojo. Saulo, el perseguidor, ahora predicaba a Jesús. Muchos no podían creerlo, otros pensaban que era una estrategia, una farsa peligrosa, y algunos simplemente temían acercarse. Pero Saulo no se escondió. A los pocos días entró en las sinagogas de Damasco con una certeza inquebrantable y proclamó a viva voz: «Jesús es el Hijo de Dios». El silencio que lo rodeaba era diferente al de antes. Ya no infundía miedo. Ahora despertaba asombro. Los que lo escuchaban se preguntaban: ¿no es este el mismo que destruía a los que invocaban ese nombre en Jerusalén? ¿No vino aquí con autoridad para llevarlos presos? Pero Saulo hablaba con poder, con fuego, con una convicción que no podía ser fingida. Algo en él había cambiado para siempre. Y aunque las sospechas crecían, también crecía su influencia. Saulo sabía que su pasado no sería fácil de olvidar, pero tampoco lo necesitaba, porque ese pasado sería el testimonio de lo que Dios puede hacer con un corazón rendido. La ciudad de Damasco murmuraba. Lo que antes fue temor hacia su espada, ahora se volvía amenaza contra su vida. Los mismos líderes que le habían entregado autoridad para arrestar, ahora trazaban planes para matarlo. ¡Hola! Había traicionado su causa. Se había convertido en lo que más había despreciado. Y eso no se perdonaba fácilmente. Día y noche lo vigilaban. Las puertas de la ciudad estaban custodiadas. Esperaban el momento exacto para atraparlo y silenciarlo para siempre. Pero Dios, que lo había elegido, también lo guardaba. Un grupo de discípulos, aún temerosos, pero valientes, ideó una forma de sacarlo en secreto. En la oscuridad de la noche, lo llevaron a lo alto de la muralla, y con una cuerda lo bajaron dentro de una canasta. Así escapó Saulo,
humillado a los ojos del mundo, pero engrandecido ante los ojos del cielo. No era un héroe como los del mundo, era un siervo, y ese siervo se dirigía a Jerusalén, la ciudad donde comenzó su persecución y donde ahora debía buscar a aquellos a quienes una vez había intentado destruir. Jerusalén. Las calles que una vez recorrió con orgullo y amenaza, ahora lo veían volver, en silencio, con la mirada baja, como un hombre quebrado que solo busca redención. Quiso unirse a los discípulos. Quiso caminar junto a ellos, compartir el pan, orar con los que antes temían pronunciar el nombre de Jesús frente a él. Pero no fue recibido con brazos abiertos. Todos le temían. Recordaban sus rostros, sus pasos, sus cadenas. No creían que fuera realmente discípulo. Pensaban que tal vez era una trampa, un plan más para atraparlos desde dentro. El rechazo dolió más que la ceguera, porque esta vez venía de los hijos de la fe. Pero entre ellos había uno que veía más allá del pasado. Un hombre lleno de consuelo, valentía y discernimiento. Su nombre era Bernabé. Él tomó a Saulo, lo llevó con los apóstoles y dio testimonio de su conversión. Contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo había predicado con valentía en Damasco y cómo ya no quedaba rastro del perseguidor, solo la huella viva de un hombre tocado por Dios. Entonces lo aceptaron y por primera vez Saulo fue llamado hermano. Saulo ya no era el mismo. El hombre que una vez entró a Damasco con ira, ahora salía con la paz de Cristo en el corazón. No llevaba espadas, no llevaba órdenes, solo llevaba una palabra viva, una misión ardiente y el poder del Espíritu de Dios dentro de él. Con el tiempo, su nombre cambiaría a Pablo, y con ese nuevo nombre, recorrería ciudades, cruzaría mares, resistiría cárceles, azotes, naufragios, todo por una sola causa: predicar a Jesús resucitado. El perseguidor se convirtió en apóstol, el enemigo de la fe en su más valiente defensor, y el instrumento de juicio en canal de gracia, porque así obra Dios. No elige a los perfectos, no llama a los fuertes, llama a los quebrados y los levanta con un propósito eterno. La historia de Saulo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, ni demasiado oscuro el camino para que Dios lo ilumine. Y si Dios transformó a Saulo, también puede transformar tu vida. Si te gustó esta historia de transformación, no olvides darle like, suscribirte al canal para no perderte más contenido inspirador sobre fe, esperanza y el poder de Dios. Y compartir este video con quienes necesitan recordar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y antes de despedirnos, te dejo una pregunta. ¿Crees que, como Saulo, todos tenemos un momento en el que Dios nos llama a transformar radicalmente nuestra vida, aunque no lo esperemos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encantará leerte. Hasta pronto, y que la luz te guíe siempre.